Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel analiza sus opciones para responder al ataque a gran escala lanzado por Irán contra territorio israelí. Líderes internacionales condenan las agresiones y hacen un llamado a la calma para evitar una escalada aún mayor en Medio Oriente en plena guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Estos son nuestros titulares. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con su gabinete de guerra sin dejar claro si Israel tomará medidas de represalia de índole militar, en las que Estados Unidos ya descartó participar. Irán dice que su respuesta fue mesurada y justificada a pesar de haber lanzado cientos de drones y de misiles contra su enemigo. Además, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide máxima contención en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, mientras Israel pide las máximas sanciones posibles contra Irán. Y líderes de los países del G7 condenan el ataque de Irán, pero hacen un llamado a la calma. En una reunión virtual en la que participó desde China, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que el ataque fue injustificable y que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que el conflicto se intensifique. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Un día después del ataque sin precedentes lanzado por Irán contra Israel, la mayoría del gabinete de guerra convocado por el gobierno de Benjamin Netanyahu en Tel Aviv se mostró partidario de responder a Irán. Pero existe división sobre el momento y sobre la escala de las medidas a tomar en represalia, según afirman fuentes oficiales. Netanyahu llamó a la reunión del gabinete de guerra tras el operativo militar iraní, que vio más de 300 drones, misiles de crucero y balísticos dirigirse a territorio israelí. Casi todos los proyectiles fueron interceptados por Israel, Estados Unidos u otras naciones aliadas. Israel alabó el éxito de su defensa, pero voces oficiales aseguran que los enfrentamientos están lejos de finalizar. Líderes mundiales, entre tanto, han hecho un llamado a la calma. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, principal aliado de Israel, le recalcó al primer ministro israelí que su país no participará en ninguna represalia militar contra Irán. Teherán afirma que su asalto fue una respuesta al ataque contra su consulado en la capital siria de Damasco, que cobró la vida de 2 generales de alto rango. Destellos cruzan el cielo de Jerusalén y la cúpula de hierro se activa. Estas imágenes muestran cómo son interceptados los misiles y drones iraníes. Tras el primer ataque militar directo contra Israel desde territorio iraní, crece la preocupación por una posible escalada. La desafiante declaración de Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra israelí, no ayuda a disipar esos temores. Este incidente no ha terminado. Construiremos una coalición regional y nos aseguraremos de que Irán paga el precio en la forma y en el momento que nos convenga. El presidente Biden reafirmó lo que llamó el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel y anunció planes para convocar a los líderes del G7 a fin de coordinar una respuesta diplomática. Pero según la Casa Blanca, Biden también dijo a Benjamin Netanyahu que Estados Unidos no participaría en una contraofensiva israelí contra Irán. En Teherán, iraníes simpatizantes del gobierno celebraron la ola de ataques contra Israel. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que el ataque durante la noche fue una respuesta al bombardeo de la embajada iraní en Siria a principios del mes, que mató a varios de sus comandantes más veteranos. La misión de Irán ante la ONU escribió en las redes sociales que su ataque a Israel puede darse por concluido. Y el ministro de Exteriores iraní hizo tras el ataque una declaración donde parecía querer asegurar que Teherán no buscaba una escalada del conflicto. Notificamos a nuestros hermanos de la región, en cuyos países Estados Unidos tiene bases militares, que nuestro objetivo es solo castigar al régimen israelí y que no buscamos atacar las bases estadounidenses en la región. Pero puesto que Israel no da por zanjado su enfrentamiento con Irán, esto no amaina los temores de una guerra regional a gran escala. Y el periodista especialista en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, se encuentra con nosotros para analizar las implicaciones de estos ataques. Mikel, gracias por estar con nosotros. Irán da por finalizadas las agresiones contra Israel, como veíamos, pero por lo que escuchamos, parece que Israel podría lanzar lo que sería ya, digamos, una especie de represalia de la represalia.
Así es, en esta parte del mundo la ley que impera es la ley del talión, la ley del ojo por ojo, y es una zona también en la que nadie ataca, todos responden. Por lo tanto, ahora Israel estaría preparando la respuesta a la respuesta. Y es importante subrayar que en la reunión del gabinete de guerra esta misma tarde, todos los miembros de este gabinete se han mostrado dispuestos a dar una respuesta a esta respuesta de Irán, aunque no han acordado ni el tiempo ni la forma. Benjamín Netanyahu, de esta forma, tiene un ojo puesto en Irán y el otro puesto en Rafah, que no nos olvidemos que es el siguiente paso que tiene que dar el ejército de Israel en la franja de Gaza. Nos adentramos en una nueva fase, en una nueva dimensión en Oriente Medio tras esta decisión del ayatollah Ali Khamenei de cambiar la estrategia militar de Irán, y a partir de ahora dicen que van a tener una nueva ecuación y que cada vez que Israel ataque sus objetivos en la región, como ocurrió hace 2 semanas en Damasco con su consulado, ellos van a responder de esta misma forma. Por lo tanto, los israelíes responderán y después tendremos que esperar a ver qué hacen los iraníes, y esto es el cuento de nunca acabar. Israel está también, como lo vimos, aumentando su presión internacional para que, por ejemplo, se declare a la Guardia Revolucionaria Islámica una organización terrorista. Miquel, ¿qué cambia para Israel desde el punto de vista de política exterior después de los ataques de ayer? Bueno, una de las cosas que realmente, una de las lecturas que hay que extraer de esta última noche es que el ejército de Israel es muy fuerte, su escudo antimisiles es muy efectivo, pero son mucho más fuertes si cuentan con el apoyo de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, un país árabe que ha acudido a apoyar al Estado judío en un momento bélico como el que se ha vivido. Por eso, una de las fichas que está moviendo ahora mismo Israel es la creación de esa coalición global y regional para frenar a Irán en futuros ataques de este tipo. Lo que ocurre es que Israel tiene que diferenciar entre lo que es atacar a los israelíes o defenderse de los israelíes, y ese es precisamente el mensaje que le está enviando también Joe Biden. Además, hay que decir que este ataque lanzado por Irán llega en un momento en el cual los israelíes estaban en un momento especialmente bajo a nivel de relaciones exteriores debido a la estrategia que están llevando a cabo en Gaza, con el uso del hambre, por ejemplo, como arma de guerra. Pero lo que hemos visto en las últimas horas es cómo todo Occidente ha cerrado filas en torno al Estado judío y realmente no hay fisuras. Si se produce un ataque de nuevo de estas circunstancias, está claro que sobre todo los estadounidenses van a estar allí para apoyar a Israel en todo lo que necesite. Miquel, allá estarán con lo que se considera ya una nueva fase en el conflicto en Medio Oriente. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas celebra este domingo una reunión de emergencia. Israel reiteró que se reserva el derecho a represalias a pesar de los llamados a una desescalada. Irán, por su parte, insistió en que su ataque fue en defensa propia y que no tuvo alternativa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que la ley internacional prohíbe las acciones de represalia que incluyan el uso de la fuerza. Guterres expresó una vez más su condena al ataque de Teherán y fustigó al mismo tiempo el ataque contra el consulado iraní en Damasco atribuido a Israel, a la vez que subrayó el principio de inviolabilidad de las representaciones diplomáticas. Para Guterres, Medio Oriente se enfrenta a un peligro real de conflicto generalizado y devastador. Así fue como lo dijo. Tenemos la responsabilidad compartida de trabajar por la paz. La paz y la seguridad regional y también global se están viendo socavadas por momentos. Ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerra. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra con nosotros desde Washington, donde ha estado dando seguimiento a esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué ha trascendido de esta reunión y qué tanto poder tiene Israel para lograr una mayor presión contra Irán? Así es, un momento clave donde justamente el Consejo de Seguridad resolvió en esta sesión de emergencia distintas participaciones de los Estados miembros, donde justamente, como se mencionaba, Irán aseguró que el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas le daba justamente la legítima defensa para justamente justificar este ataque ocurrido el sábado por la noche, y sin embargo Israel llamó a una sanción total
del régimen de Teherán. Hay que decir, sin embargo, que la sesión únicamente fue informativa y no hubo una resolución específica que fuera votada. También hay que recordar que a finales de marzo el propio Consejo de Seguridad aprobó una resolución para que Israel permitiera la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, así como un cese al fuego humanitario para permitir justamente el fin, al menos temporal, de algunas de las acciones de Israel en ese territorio, y sin embargo no ha ocurrido totalmente. Hay que decir también que en los próximos días se verá exactamente la trascendencia de la resolutiva de los aliados internacionales dependiendo de la respuesta de Israel a este ataque. Ya mencionabas esos esfuerzos, José, pero hasta ahora lo cierto es que el Consejo de Seguridad ha tenido poco o ningún poder para frenar y para poner freno a la crisis en Medio Oriente. ¿Qué tanto puede hacer para evitar una temida escalada regional? Sin duda, si bien Estados Unidos ha estado participando activamente en el Consejo de Seguridad, quizá la mayor parte de la esperanza que hay para que Israel no conteste de una manera total a esta acción de Irán el sábado por la noche con drones y misiles es que justamente ocurra un cambio de actitud al interior de Estados Unidos para forzarlo a detener actividades. Y sin embargo, hay que decir que el propio Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha asegurado, al menos como ha trascendido en la prensa estadounidense, que ha pedido justamente moderarse en cualquier ataque de revancha que pudiera llevar a cabo. En las próximas horas aquí en Washington se perfila que podrá saberse sobre qué ocurrirá a lo largo de la franja del Medio Oriente, sobre el futuro del propio sistema internacional si Israel decide avanzar hacia adelante. Y sin embargo, desde Washington buscan reasegurar y decir el propio Estado de Israel debe sentirse satisfecho ante justamente el esfuerzo que vieron con la defensa total de cualquier ataque ante Irán. El conflicto en Medio Oriente desata una reunión de emergencia más del Consejo de Seguridad de la ONU. Los detalles nos los brindaba José Díaz Briceño desde Washington. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Los líderes de los países del G7 condenaron el ataque de Irán contra Israel durante una reunión convocada por el presidente estadounidense Joe Biden. Tras mantener una videoconferencia, afirmaron que tomarán medidas para prevenir una escalada regional incontrolable en Medio Oriente. Los líderes también pidieron a Irán que actúe con moderación. En la declaración del grupo se comprometieron a trabajar por un cese el fuego inmediato y sostenible en Gaza. Para el canciller de Alemania, Olaf Scholz, las acciones de Irán representan un camino hacia una escalada de violencia que, según dijo, intentará evitar a toda costa. Condenamos enérgicamente el ataque de Irán y advertimos contra cualquier escalada adicional. Irán no debe seguir por este camino. Al mismo tiempo, está absolutamente claro que nos solidarizamos con Israel, que tiene pleno derecho a defenderse. Haremos todo lo posible para evitar una escalada mayor y por ende continuaremos con nuestra estrategia actual. Pero solo podemos advertir a todos, especialmente a Irán, de que no sigan por este camino. Y antes de irnos, Alexandra Correa nos trae las reacciones desde América Latina. La reacción del presidente colombiano Gustavo Petro, de política izquierdista, fue pedirle a Naciones Unidas reunirse de urgencia y apostar de inmediato por la paz. Y dijo en su red social X, en apoyo al pueblo palestino, que la muerte de 40.000 personas, entre ellas 20.000 niños, es un genocidio, en respuesta a una periodista que lo cuestionó por no rechazar los ataques iraníes a Israel. En Chile, el presidente Gabriel Boric, también de izquierda, expresó su preocupación por el ataque iraní y defendió el derecho internacional humanitario, así como también lo hizo México. Por su parte, Brasil pidió máxima contención a ambas partes tras estos ataques del sábado de Irán a Israel y exhortó a la comunidad internacional a movilizar esfuerzos para evitar una escalada. Por su parte, Argentina, liderada por el derechista Javier Milei, respaldó enfáticamente al Estado de Israel en la defensa de su soberanía e instó a Irán desde el gobierno a evitar una crisis de alcance global. Ecuador, en esa misma línea, por parte del presidente Daniel Noboa, también de derecha, expresó su respaldo para el pueblo de Israel en estos difíciles momentos. Es todo por esta edición de DW Noticias. Por su atención y confianza, gracias y hasta la próxima. Que la pasen bien.